Seguimos educando, seguimos ahora metiéndonos bien de lleno en lo que fue el trabajo y en lo que es el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos viendo justamente cómo el estudio científico del ADN junto a la profe Analía empezó a dar respuestas a una demanda social que es justamente la restitución de identidad de los niños y niñas apropiados por la dictadura militar. Si te parece, Ana, vamos a escuchar en este video a Víctor Penchazadeh, que es genetista y quien colaboró con Abuelas desde 1982. El genoma es la totalidad del material genético de que disponen las especies, incluyendo el ser humano, y está constituido principalmente por la cadena del ADN. Todos nosotros heredamos la mitad de nuestro genoma de ambos padres y a través de ellos una cuarta parte del genoma de cada uno de los 4 abuelos. Las relaciones de parentesco se establecen analizando sitios particulares del ADN y comparándolos entre parientes. Si no hay coincidencias, se excluye el parentesco, pero si las hay, se debe calcular la probabilidad de que esas coincidencias sean efectivamente debido a herencia y no al azar. Cuando en 1982 las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron a la ciencia un método para identificar a sus nietos robados por la dictadura, todavía no había técnicas directas de análisis del ADN ni de informática sobre probabilidad de parentesco. El grupo de trabajo que se encargó de responder a esta demanda de las abuelas tuvo además que adaptar la fórmula de paternidad a una fórmula que tuviera en cuenta de que los padres estaban desaparecidos. Hubo que apelar a otra generación, a la generación de los abuelos, para inferir estas probabilidades de parentesco. Hubo que hacer cálculos matemáticos complejos a puro lápiz y papel para arribar a la fórmula que estableciera la probabilidad de que unos supuestos abuelos de una persona particular fueran efectivamente los abuelos biológicos de esa persona. Esta fórmula de índice de abuelidad fue probada en 1984 por primera vez con la identificación de Paula Logares en Buenos Aires. 3 años después se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para almacenar los perfiles genéticos de los familiares que estaban buscando a sus nietos apropiados y empezar a compararlos con los de aquellos nietos posibles que iban apareciendo. Al momento llevan más de 120 las personas apropiadas en su niñez que han recuperado su identidad genética con probabilidades de índice de abuelidad superiores al 99,9%, despejando toda duda de que efectivamente esta probabilidad se debía a la semejanza genética y no al azar. Así fue como las abuelas le dieron la oportunidad a los genetistas a aplicar su ciencia en favor de los derechos humanos y específicamente el derecho a la identidad. Muy interesante, ¿no? Lo visto aquí, la labor de Víctor Penchazadeh. ¿Qué nos podés agregar? Sin ninguna duda. Va a ser para 1983 que va a suceder otro hecho muy importante para el desarrollo de la genética molecular y que lo sigue siendo hoy, que es el desarrollo de una técnica que se conoce con el nombre de PCR, que tiene que ver con la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima, voy a venir acá a este dibujito para explicarlo. Esta técnica lo que va a permitir es que a partir de una muestra muy pequeña de ADN va a lograr realizar millones de amplificaciones al punto de obtener una muestra muchísimo más grande que va a permitir una mayor sensibilidad y exactitud para todas las determinaciones que vayan a realizarse con el material genético, una mayor velocidad y sencillez de técnicas, lo cual va a ser absolutamente revolucionario. Digo, al día de hoy se siguen utilizando estas determinaciones para un montón de cosas, como por ejemplo el COVID, ¿no? Para los test de COVID positivos. Y desde el punto de vista de la genética va a ser fundamental para poder empezar a trabajar con pequeñas muestras de ADN
logrando, ¿no?, a partir de ellas establecer relaciones parentales. Para esa misma época es que en uno de los laboratorios, también en Estados Unidos, a los cuales las abuelas de Plaza de Mayo se habían comunicado a través de Víctor Penchazade, el laboratorio de Mary Claire King desarrolla algo que conocemos como el índice de abuelidad, que va a permitir, ahora sí, poder analizar muestras que puedan relacionar parentescos entre personas faltando una generación de por medio. Es decir, este índice va a darle la posibilidad, a partir de la huella genética, el ADN mitocondrial y otros marcadores genéticos, de establecer una probabilidad con una enorme precisión de parentesco, de relación filiar entre abuelas, abuelos y nietos y nietas. Excelente. Es de este modo que entonces la ciencia, ¿no?, a pedido de las abuelas, logra desarrollar este método que empieza a lograr la restitución a partir de 1984, es el primer caso en donde empieza a utilizarse esta técnica, la restitución así de los nietos y nietas apropiados, ¿no?, y apropiadas de la última dictadura militar. Estábamos hablando antes, ¿no?, de que la identidad biológica es una de las tantas formas en que se da la identidad. Claro, la identidad biológica es una característica única, ¿no?, de los seres vivos. Esto que decíamos al principio, lo que nos va a diferenciar biológicamente entre los seres vivos. Pero ahí no hay que cometer el error entonces de pensar que la biología es destino. Claro. Es decir, los seres humanos no estamos determinados exclusivamente por los genes. Vamos a verlo en clases más adelante también con mayor precisión, ¿sí? Sí, porque en nombre de la diferencia genética también se han justificado supremacías raciales y cosas por el estilo, ¿no? Absolutas, sí. Total. Entonces es importante comprender que la identidad biológica es, digamos, un eslabón, ¿no?, dentro de una cadena de variables que constituyen a la identidad de una persona, pero que esa identidad va a construirse a través del paso del tiempo, de los vínculos entre las personas, del contexto social, político, cultural en el cual vivimos, crecemos y nos desarrollamos. Incluso hasta te diría, Ana, que la cuestión de la identidad se juega en la posibilidad de ruptura con esa supuesta predeterminación que implican los genes. Lo que sí sucede es que cuando, digamos, estamos en los casos de seres secuestrados, ahí la identidad biológica es clave porque es la que permite esa recuperación. Digo, uno tiene el derecho de saber quién es uno para después hacer con uno lo que se le canta. Pero ese derecho primigenio no te lo pueden robar, y menos el Estado, como pasó en la época de la dictadura. Duda. Si estás de acuerdo, vamos a ver un capítulo, nada que ver acá, pero un video de un programa de filosofía. Me parece bien. Se llama Mentira a la Verdad. ¿Lo conoces? Muy bien, lo conozco. Bueno, yo también. ¿Lo usás? Lo uso mucho en el aula. ¿Lo usás en el aula? Sí. Ah, creí que cuando te bañabas lo ponías. No, lo he visto en distintos momentos, es verdad, pero lo uso mucho cuando trabajo justamente este tema, para poder comprender esto que estamos diciendo, que no es tan fácil. Obviamente. ¿Qué es la identidad? Vemos este video, un fragmento de Mentira a la Verdad, ese programa hermoso que hicimos acá en Canal Encuentro, y tenemos después una entrevista muy especial. Sí. Toma. Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Buen día. Venía a renovar mis documentos. Bien. Tiene que llenar el formulario. Gracias. Hola. Sí. ¿Te acuerdas de la carpeta? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Soy siempre el mismo? Buenos días, señor. ¿Qué se le ofrece? Sí, tengo que hacer la renovación del DNI. Muy bien. Tiene que llenar este formulario, luego pasa y pide el número. ¿Necesito saber quién soy?
¿Soy lo que quiero ser? ¿O soy lo que otros necesitan que yo sea? La palabra identidad proviene del latín idem, que significa lo mismo, lo que se repite siempre igual. Parecería que para responder la pregunta acerca de nuestra identidad, deberíamos encontrar algo inmutable en nosotros. Algo que no cambia nunca. Pero ¿se puede pensar la identidad así en el mundo de hoy? ¿Se puede encontrar algo que no cambie en un mundo donde todo cambia? Tal vez una identidad estable nos brinde un poco más de seguridad, nos ayude a entender quiénes somos, pero también tal vez nos asfixie y nos condene a abandonar la búsqueda. ¿O alguien cree que la pregunta por la identidad tiene respuesta? Bien, como les habíamos dicho, estamos con una entrevista muy especial. Estamos comunicados con Diego Golombek. ¿Es verdad, Diego, estás ahí? Es verdad, aquí estoy. Hola Darío, hola Analía. ¿Cómo Hola, andás? Diego. Bueno, un placer. Te quiero decir que total. Analía está muy emocionada. Dice que sos como uno de sus ídolos. Sí, sin ninguna duda. Claro que sí. ¿Te sentís una responsabilidad mayor? Y ahora sí, ahora, ay, ¿qué voy a decir? Ay, ¿qué me pongo? No me peiné. Para quien, o sea, todo el mundo conoce a Diego Golombek, pero para quien no, es biólogo, investigador del CONICET, actual director del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y bueno, también obviamente un protagonista de muchos de los programas de la casa, de Canal Encuentro. Sus programas se usan un montón, Analía los usa en sus clases. Muchísimo. Así que bueno, un placer, Diego, y yendo directo al tema, preguntarte básicamente por algo que Analía vino nombrando recién en la exposición, que es el índice de abuelidad. Es algo que es absolutamente fascinante por su vínculo con la identidad y también con la ciencia. Cuando en los 70, Abuelas de Plaza de Mayo necesitaba una prueba científica, más o menos irrefutable, en la búsqueda de los nietos, se encontraron con que no había una forma de decir, en la ausencia de una generación, que tal persona es mi nieto o es mi nieta. Entonces se desesperaban. ¿Cómo puede ser que la ciencia, que la genética no me dé una herramienta para determinar esto y eventualmente llevarlo a un juez para decirle, mire, es mi nieto o es mi nieta? Y así estaban las abuelas, y lo que cuentan ellas, y lo cuentan tan lindo además, es que les llega una noticia en el diario, en 1978, 79, que en Estados Unidos una persona había usado un análisis genético para determinar la filiación, para determinar que otro era su hijo o su hija. Y las abuelas dijeron, ¿y no se puede hacer lo mismo para los nietos? ¿No hay una forma de tomar una muestra mía como abuela y una muestra del posible nieto o posible nieta y decir, sí, hay certeza de que es? Y todos les decían, no es posible, no están las herramientas. Y de pronto se contactaron con un amigo de la casa, un genetista argentino, se llama Víctor Penchazade, tipazo además de gran médico genetista, que en ese momento estaba exiliado en Estados Unidos, un tipo que también había sido perseguido. Otro día hablamos de cómo se escapó, que es extraordinario también, se puso a gritar en la calle, ¿no? Una cosa tremenda y por suerte. Y Víctor les dijo, es posible, sí, se puede hacer, vamos a hablar con gente que sabe. Y Víctor les presentó a una genetista que se llama Mary Claire King, una capa de la genética. ¿Viste, Darío, cuando decimos que los humanos somos 98-99% chimpancés, porque nuestros genes son muy parecidos a los de los chimpancés? Sí. Bueno, esto lo determinó esta mujer, Mary Claire King. Mira. Y Mary Claire King les dijo lo mismo, sí, se puede, denme un rato. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a juntar genetistas, matemáticos, estadísticos, para ver cómo podían determinar algo que les dijera tal persona es nieta de tal otra persona. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda esta historia?
Porque hoy no te digo es una pavada, pero hoy se hace esto. Estos estudios se hacen analizando la molécula de la herencia, que es el ADN. Y eso te da, con las técnicas actuales, una facilidad para determinar que tal persona es pariente, es hija, eventualmente es nieta. En ese momento las técnicas de ADN no estaban tan desarrolladas como ahora. Claro. Entonces, ¿qué hicieron estos genetistas? Utilizaron marcadores que seguro se heredan de papá y de mamá, ¿sí? Claro. Y si se heredan de papá y de mamá, tienen un reflejo de lo que se heredó de abuelo y abuela. Uno de esos marcadores que usaron en ese momento son marcadores del sistema inmune, ¿sí? Se llama complejo mayor de histocompatibilidad, no importa, ¿sí? Pero todo gen tiene como dos calcos, dos alelos. Uno lo ligas de mamá, uno lo ligas de papá. Y las combinaciones son bastante únicas. Entonces determinaron, con este HLA, este complejo mayor de histocompatibilidad, que se hereda de papá y mamá, como todos los genes, determinaron qué parte se heredaba de una abuela. Y para eso tuvieron que hacer un montón de cuentas y apareció el índice de abuelidad. Esa abuelidad es un número, es un método estadístico para, con las herramientas genéticas que había en la década del 70, se pudiera decir si hay un 90 y pico % de probabilidades de que esta persona es nieta de tal otra persona. ¿Por qué? Pues lamentablemente papá y mamá no estaban, ¿sí? Y eso un tiempo después fue aceptado por los jueces. La ciencia, Diego, al servicio de la justicia en este caso, digo, cuando muchas veces también se la utiliza para las injusticias, este es un caso emblemático en la Argentina de cómo la ciencia puede ayudar justamente a hacer justicia, ¿no? En el mundo, te diría, no solo en Argentina. Y acá claramente los genetistas son unos capos y se llevan un gran premio. Pero las abuelas también. Porque las abuelas dijeron, no puede ser. Si no puede ser que la ciencia no nos ayude en esto. Y la cantidad de genética que saben las abuelas, habla con cualquier abuela y nada, te quedas así. Claro. Y esta voluntad que tuvieron de ir preguntando, ir golpeando puertas, ir a los laboratorios adecuados, nos llena de orgullo. A ver, viste, las abuelas siempre están nominadas al Premio Nobel de la Paz y se lo recontra merecen, pero también se merecen el de medicina. Porque gracias a ellas, a la pregunta adecuada, pues la ciencia surge de preguntas. Las abuelas tenían una pregunta. Y después vinieron los genetistas a ayudar a responder. Perfecto. Acá Analía te va a hacer una pregunta. Diego, ¿cómo fue variando este índice de abuelidad con el paso del tiempo y el avance, ¿no?, de la tecnología? Bueno, uno puede sacar muestras de distinto tipo, ¿sí? A ver, cuando uno piensa en ADN, ¿sí?, y es lo que le enseñamos en general a nuestros alumnos, pensás en el núcleo de la célula, ¿sí? El núcleo es donde se concentra casi todo el ADN que hay adentro de una célula, y es el que después ese ADN se divide en dos para que pueda generar dos células hijas y así sucesivamente. No es el único lugar donde hay ADN en las células, ¿sí? También hay ADN en un pedacito muy chiquitito de las células que se llama mitocondria, ¿sí? La mitocondria es la organela, o sea, el organito que tiene que ver con la respiración de una célula, con que la célula pueda aprovechar el oxígeno. Y resulta que esa mitocondria tiene ADN que no es el mismo ADN que está en el núcleo, se llama ADN mitocondrial, ¿sí? Imaginemos ahora la fecundación, ¿sí? En la fecundación se juntan una célula masculina y una femenina, el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide es chiquitísimo, ¿sí? No aporta casi nada más que genes. En cambio el óvulo aporta los genes, pero también aporta el resto de la célula, que es grandota. El óvulo es una célula muy grandota. Entonces también aporta las mitocondrias. Y aporta el ADN que está dentro de las mitocondrias. Eso quiere decir que el ADN de las mitocondrias que yo tengo solamente viene de mi mamá, ¿sí? Porque viene de lo que aportó el óvulo. El ADN de mis mitocondrias no tiene nada que ver con el ADN de mi papá. Entonces, si uno quiere saber la línea materna, quiere estudiar de dónde viene el ADN de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, estudia ese cachito de ADN, ¿sí?, que está dentro de las mitocondrias. ¿Por qué las mitocondrias tienen ADN? Es otra historia. ¿Sí? Hay una hipótesis que dice que las mitocondrias eran células, o incluso bacterias, que en algún momento se quedaron a vivir adentro de nuestras células. Por eso es que tienen su propio ADN, pero esta es otra historia. Pero con esto de que sabemos que el ADN de las mitocondrias sigue la línea materna, o sea, proviene de mamá, de abuela, de bisabuela, podemos también analizar que viene de la abuela, por ejemplo, de una abuela de Plaza de Mayo. Entonces también el marcador de mitocondrias se usó para seguir la línea materna.
Y finalmente, hoy se usan las técnicas de secuenciación de ADN. Es como que vos tenés un libro, lo metés en una máquina y te va tirando todas las letras. Bueno, ahí no hay duda que quepa, ¿sí? Vos cuando determinás que tal porción de ADN proviene sí o sí de tal abuelo o de tal abuela, ya está, y no hay juez que no la acepte. Vos sabés, Analía, que con Diego hemos hecho un par de eventos donde nos peleamos simbólicamente entre la ciencia y la filosofía, y recuerdo alguna vez en Tecnópolis que uno de los temas que discutíamos justamente era el determinismo, ¿no? Y te quiero preguntar, para ir cerrando la entrevista, sobre esto. ¿Está clara la incidencia de la genética en la identidad de una persona, y sobre todo cuando una persona es secuestrada, cómo la ciencia nos permite la restauración de quién era uno en función de esta identidad biológica? Pero estamos de acuerdo que la identidad no se juega solo en lo biológico, ¿no, Diego? Muy de acuerdo. Ya estamos grandes, ya, digo, ¿qué va a ser? Muy de acuerdo. Si nosotros somos dos arcones, dos baúles, dos bolsas, ¿sí? Lo que traemos de fábrica, lo que ligamos de papá y mamá, ¿sí? Ser más alto, más bajo, más pelado, menos pelado, y todo lo que hacemos con eso, todo lo que se juega con la cultura, con el ambiente, y somos la combinación de esas dos cosas. Con los mismos genes, vos podés tener identidades muy diferentes de acuerdo a lo que hayas vivido. La identidad es lo que somos, y lo que somos es tan complejo como maravilloso. Diego, un placer enorme, ¿eh? Gracias. Muchas gracias por Diego. Participar. Analía está muy feliz. Muy feliz. Así que bueno, te dejamos un gran abrazo, y sabemos que estás en un segmento de Seguimos Educando, haciendo taller en casa, ¿no? Estamos los sábados a las 3:30 para todos los que estamos guardados en casa, dando consejos de reparaciones. ¿Viste eso que vos dejaste para hacer algún día? Ahora lo puedes hacer: pintar, barnizar, arreglar, jugar, a inventar juegos, todo eso en taller en casa. Yo solo leo libros, necesito un poco de... Viste que tenemos ese problema, los que hacemos filosofía, ¿entendés? Me cuesta, pero no sabes cómo. ¿Qué? Los puedes encuadernar. Totalmente. Bueno, gracias, un gran abrazo, Diego. Chao, abrazo a los dos. Hasta la actualidad... Clarísimo. ¿Estás contenta? Clarísimo, muy contenta. Bueno. Aparte es tan claro. Sí, bueno, pero claro. Vos que sos tan docente, la claridad es un valor, una virtud sin ninguna fundamental. Duda, ¿no? fundamental, poder hacer una transposición didáctica, ¿no? Que Total. se entienda esto que está en un lenguaje a veces que parece indescifrable. Y bueno, si hay algo que sabe hacer Diego es eso. es hacer esta transposición, sí. Hasta la actualidad, les contamos, se sabe, ¿no? Pero Abuelas restituyó la identidad de 130 nietos apropiados durante la última dictadura militar. Me queda un tema... una pregunta a un alumno. Me queda una pregunta a un alumno. La escuchamos. Si alguien tiene dudas sobre su identidad biológica, de su origen, ¿qué debe hacer? Entonces, Analía, si alguien tiene dudas acerca de su identidad biológica, de su origen, ¿qué debe hacer? Puede comunicarse con la CONADI, por un lado, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, o con la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que van a acompañar a la persona, digamos, que esté en esta situación con muchísimo amor, que obviamente las van a poner en contacto con CONADI. Y si esta situación no tiene nada que ver con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar, debe comunicarse con la red de laboratorios de ciencia forense que se dedican, digamos, a establecer filiaciones de parentesco entre personas. Excelente. Vemos, por favor, el graph donde están los datos. Si tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, contactate con Abuelas. www.abuelas.org.ar. Te estamos esperando. Gracias, Analía. Un placer. Nada, igualmente. Nos vemos la próxima clase con ADN. El ADN del hincha de San Lorenzo. Y nos vamos al recreo, último bloque del programón de hoy de Seguimos Educando. Bien, cambiamos de materia, cambiamos de bloque y cambiamos de materia. Bienvenida, Analía.
tanto tiempo. Muchas gracias. ¿Clase de química? Clase de biología en realidad hoy. Mira, Sí. le erré. Pero Bueno. déjame decirte algo. ¡El Aleph! Parece. Yo vengo como. Siempre me vas a relacionar todo con la clase de lengua. Y no voy a bueno, zafar nunca. Vení siempre después de lengua. Vengo siempre No después sé de por qué. lengua. Pero tiene como una cosa medio. Si vos lo decís, yo no te voy a contradecir. ¿De qué es eso? Es el ADN. El ADN. De lo que vamos a empezar a hablar hoy y vamos a hablar unas cuantas clases más. ¿Pero ese es el ADN de un hincha de San Lorenzo? ¿O Por no? ahí, puede ser, es probable. No me atrevo a decir que no. Pero Por ahí bueno. también lo tiene, digamos. Sí, es simbólico. Los Es colores son simbólicos. Obviamente. Bueno, tenemos clase, hoy vamos a hablar de identidad biológica. Vamos a hablar de la relación del ADN con específicamente la identidad biológica de las personas. Y después nos vamos a meter con el tema que es la recuperación de la identidad en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? En el caso de los nietos y las nietas, sí, de los abuelos y las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso, identidad biológica es como el tema de hoy. Perfecto. ¿Y qué es el ADN? Bueno, el ADN es una biomolécula, habíamos estado trabajando en las clases anteriores en otras biomoléculas o macromoléculas, y el ADN va a ser otra de estas biomoléculas muy importantes para todos los seres vivos, va a ser una característica de todos los seres vivos, es decir, la presencia de ADN va a determinar que yo hable de ser vivo, justamente, Claro. y va a ser esta molécula que justamente va a dar esta variabilidad genética, esta gran diversidad de seres vivos que existen y que incluso dentro de una misma especie hace que no seamos iguales. Digo, vos y yo somos de la misma especie, pero no somos iguales, ¿no? Entonces, estas características... ¿Eso es porque tenemos ADNs distintos? Gran parte del ADN es muy parecido, digamos, pero sí dentro de las variaciones genéticas que van a formar parte del ADN, van a estar estas diferencias entre los individuos incluso de una misma especie. Y el ADN lo vamos a encontrar, como para repasar un poco, en los dos tipos celulares que conocemos. Un tipo celular es el de las células procariotas que, como no tienen organelas adentro, su ADN va a estar en el citoplasma, en una región que se conoce como nucleoide. Y en las células eucariotas, que van a ser las células que particularmente tenemos nosotros, los seres humanos, el ADN va a estar dentro de una estructura conocida como el núcleo celular. O sea, la mayor parte del ADN va a estar guardado en este núcleo. Pero de esencial... ¿Esto es una célula? Esto es una célula, Ah, ok. una célula eucariota. De especial atención para la clase de hoy va a haber unas organelas que van a formar parte de nosotros, que se conocen con el nombre de mitocondrias, que tienen la función de producir energía, que van a tener pequeños fragmentos de ADN y que en los términos de la clase de hoy van a ser muy importantes. Me encanta. Vamos a ampliar la información con este video y volvemos con Analía. El ADN es una molécula en donde está escrita toda la información de un organismo vivo. Esta molécula es la encargada de asegurar la transmisión hereditaria. Cada molécula de ADN está formada por dos largas cadenas que se enrollan como una escalera retorcida, conocida como doble hélice. Cada cadena está conformada por muchos nucleótidos. Cada nucleótido está formado por tres tipos de sustancias. Un azúcar llamada desoxirribosa, una base nitrogenada. Podemos encontrar 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas no se unen entre sí al azar, sino que la timina solo se une con la adenina y la citosina con la guanina. El orden en el que se disponen tiene un mensaje que puede leerlo otra molécula. Ahora bien, una molécula de ADN puede duplicarse mediante un proceso que comienza cuando se desenrolla la doble hélice. Se separan las bases nitrogenadas, liberándose las dos cadenas, mientras se van acoplando nucleótidos a la mitad complementaria. De este modo, cada molécula nueva es idéntica a la molécula inicial. Me había quedado ahí con la duda de qué es específicamente el ADN, ¿no? Y te preguntaba, ¿es una molécula el Sí, ADN? es una macromolécula porque es una molécula muy grande. En la próxima clase nos vamos a meter como mucho más con el tema de su estructura. Correcto. Sí. Y contame algo más de la historia. Digo, ¿cuándo descubrió el ser humano o la ciencia la existencia del ADN?
Bien, en realidad del ADN hace muchos años, pero específicamente en 1953, con las investigaciones previas de Rosalind Franklin y luego de Watson, Crick y Wilkins, va a ser recién entonces en 1953 donde se puede descubrir la estructura tridimensional del ADN, ¿no? Esta forma que decimos de doble hélice, que como te decía en la próxima clase lo vamos a trabajar mejor, pero fue recién en este año. Y a partir de allí, digamos, la evidencia por primera vez de la existencia de los genes, que hasta ahora, digamos, sí se conocía, ¿no? Que había algo que a partir del ADN se transfería a la progenie, ¿no? A la descendencia, pero que todavía no se había podido evidenciar. ¿Los genes son parte del ADN? Los genes son pequeños fragmentos del ADN que van a tener una información específica, codificada de determinada forma, para la síntesis de proteínas. ¿El nombre ADN qué significa? Es ácido desoxirribonucleico. Ah, claro. Lo vamos a trabajar bien en la clase que viene. Pero sí, para entender de dónde viene sí, viene de ahí. la sigla. Un nombre difícil, por eso menos mal que le decimos ADN, porque si no cada vez que hay que nombrarlos... Y lo que comienza a gestarse es una nueva disciplina, ¿no? La genética molecular. Con el descubrimiento de la estructura tridimensional del ADN se abre una nueva rama de la ciencia, de la biología, que es la genética molecular. Bueno, vamos a ver en este video los aportes de la genética molecular. Muy bien, comencemos por el principio. ¿Por qué no hacemos de cuenta que yo soy vos y vos sos un alumno? ¿Te parece? Bueno, sí me parece. ¿Estas son tus anotaciones? Sí. Permiso. A ver, vamos entonces con la primera pregunta, alumno. Sí. ¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, analizando la forma en que los genes actúan y se transmiten de padres a hijos. Muy bien. ¿Cuáles fueron los aportes de la genética a la biología? Bueno, le aportó evidencia sobre el parentesco entre los seres vivos y sobre la evolución de las especies, al descubrir datos que fueron incuestionables sobre los cambios, mutaciones y recombinaciones genéticas. Pasemos a uno un poquito más difícil. Sí. ¿Qué estudia la genética molecular? Bueno, estudia los mecanismos bioquímicos de la herencia. Perfecto. A ver, no entiendo estos recortes que tenés acá. No, es que todavía no lo puse en fichas. Bueno, son notas que muestran cosas como la terapia génica, la clonación de genes y, bueno, su aplicación sobre la medicina, la agricultura, la ganadería y, bueno, entre otras. Alumno, por favor, no se distraiga. Pasemos a la última pregunta. Bueno. ¿Desde hace cuánto se habla de genética? Bueno, mira, hará menos de 100 años, porque en ese lapso la genética pudo estudiar los misterios de la herencia y comenzó a manipular y controlar los genes. Bien, Analía, genética molecular. Repasemos un poco los conceptos. La genética molecular va a ser entonces la rama de la ciencia que se va a encargar de estudiar los mecanismos bioquímicos de la herencia. Va a ser recién a partir de 1980, ¿sí? Que la genética molecular va a empezar a avanzar a pasos agigantados, es decir, va a suceder su mayor desarrollo, y con ello lo que se conoce como la huella genética, que va a venir dada por los 23 cromosomas que van a provenir del óvulo, ¿no? Y los 23 cromosomas que van a provenir de los espermatozoides, que en el caso de nosotros, ¿no? La especie humana, va a dar un total de 46 cromosomas que nos van a identificar y que son los responsables de la herencia genética. O sea, un 50% van a provenir del óvulo y el otro 50% de los espermatozoides. Es entonces para este momento donde la genética empieza como a avanzar muy rápidamente, las investigaciones empiezan a avanzar muy rápidamente y a partir del descubrimiento de la huella genética empiezan a aparecer análisis de ADN que van a poder establecer el parentesco entre personas por línea directa mayores al 99,9% de probabilidades. ¿Sí? Todo. Un montón. Sí, montonazo. Va a empezar a servir esto para un montón de cosas. Por ejemplo, un gran ejemplo tiene que ver con la medicina forense, ¿no? Total. Con la genética forense. Supongamos que tenemos una escena de un crimen. Claro. Y tenemos una muestra de material genético de esa escena del crimen. ¿Cómo es muestra de material genético? La huella genética, ¿no? De la persona. Y puede ser un pelo, puede ser una uña, puede ser una gota de sangre, de cualquier fluido corporal. A partir entonces del ADN que se encuentra en esa muestra, yo puedo establecer esta huella genética.
hacerla Increíble. correr, ¿no? Sí. En una técnica muy específica que en este caso es una electroforesis. Y supongamos que tengo personas sospechosas de este crimen. No sabemos la historia, pero Ponele. no importa, Sí. pongamos, inventemos. Entonces supongamos que tenemos 3 personas. De esas 3 personas yo puedo tomar una muestra, ¿no? Y hacer la huella genética y a partir de la muestra que yo encontré en mi escena del crimen, establecer una relación. Entonces, visualizando los patrones, ¿sí?, genéticos, es que entonces yo puedo establecer cuál de estas personas, o tal vez ninguna, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que lo voy a ir resolviendo, acá no hay nada, ¿sí? ¿Dónde están estos marcadores genéticos? Y a partir de ahí poder determinar qué persona es, digamos, la sospechosa o en realidad el autor ¿Quién del es el crimen. asesino? ¿Quién es el ¿no? asesino? ¿Sí? Tal En este cual. caso, si prestamos atención, todas las mismas bandas de esta muestra se corresponden con esta, entonces podríamos decir que el sospechoso 2 ¿Y es quién el era el asesino. sospechoso? No sé. ¿El mayordomo? No lo sé. La típica. Bueno, vamos a ver en el siguiente tape qué es esto del análisis genético y la determinación de la identidad. Sí. Dale, lo vemos. El estudio del ADN consiste en determinar el material genético que tiene una persona y compararlo con el de sus padres, hermanos o abuelos. Cada individuo recibe el 50% de su material genético de cada uno de los padres y por ende el 25% de cada uno de sus abuelos. La prueba de ADN se realiza generalmente a partir de la extracción de sangre, aunque también puede llevarse a cabo con otras materias orgánicas como un cabello, muestras de saliva o de piel. En cada persona existen millones de pares de genes que adoptan un orden o secuencia diferente al de otra persona. La moderna tecnología del ADN permite determinar cuál es la huella genética de cada individuo mediante un análisis de su sangre. El ADN se guarda precipitado en alcohol y las células restantes se congelan a menos 180 grados centígrados. De modo que si alguno de los miembros de la familia falleciera, la información biológica perduraría. A su vez, se puede comparar las huellas de distintos individuos para determinar si 2 muestras son de la misma persona, de personas emparentadas o de personas sin ninguna relación parental. En nuestro país el estudio de ADN es de especial importancia. A lo largo de los últimos 30 años, las abuelas de Plaza de Mayo se han dedicado a recuperar a sus nietos desaparecidos durante la última dictadura militar, que se extendió entre los años 1976 y 1983. Por mucho tiempo, la identificación del parentesco de los nietos encontrados fue un problema difícil de resolver. Sin embargo, desde 1987 funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos en el Hospital Durán de la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan los análisis de ADN que sirven para confirmar la filiación de los nietos recuperados. El análisis de la molécula de ADN permite la restitución de estos jóvenes a sus familias biológicas. Qué temazo, ¿no? Digo, porque la identidad es un tema como muy amplio. Tiene su variable biológica, como en el caso del ADN, que sirve para identificar justamente una identidad biológica, pero bueno, la identidad también es una construcción cultural que después rompe con la biología, ¿no? Digo, sin ninguna duda. Lo que se llama la identidad es esa tensión permanente entre lo predeterminado y lo que uno resignifica de eso. Sí, sí, absolutamente. Ahora vamos a ir avanzando también sobre ese tema. Pero bueno, establecía la probabilidad entonces ahora a partir de este marcador, ¿no? La huella genética de poder establecer filiaciones directas entre padres, madres, hijos e hijas. Se había ganado un montón desde el punto de vista científico, pero todavía no era posible cuando una generación faltaba. Es decir, entre abuelas, abuelos y nietas no había todavía una posibilidad de poder vincular, ¿no?, biológicamente a partir de un análisis que pueda ser determinante. Y va a ser para esta época, ¿no? Estamos hablando, digo, de 1980, donde las abuelas de Plaza de Mayo van a salir a reclamarle al mundo científico, a pedirle, por favor, que desarrollen algún método que les dé la posibilidad de poder encontrar
a los nietos y nietas de sus hijos e hijas desaparecidos y detenidos de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Y va a ser, digamos, un ejemplo, ahora vamos a seguir avanzando con el tema donde la ciencia, ¿no? La labor científica va a ponerse al servicio de una demanda social muy importante que va a significar algo nada más ni nada menos que la recuperación de la identidad biológica de algunas personas. Totalmente, sobre todo, digamos, en virtud de una dictadura que, como recordás vos, entre otras cosas, lo que hizo fue sustraer chicos y bebés, ¿no? Sí. Secuestrar bebés, con lo cual la necesidad de recuperación de toda esta gente secuestrada, robada, hizo necesario la acción de la ciencia en un lugar, digamos, que es un lugar más que necesario. Uno a veces piensa la ciencia como una disciplina neutral, como una disciplina, si querés, despolitizada, y en realidad no solo tiene que ver con el campo social en el que está, sino, como en este caso, estar al servicio de la recuperación de la identidad de tanta gente injustamente privada justamente de su identidad. Sin ninguna duda. Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental, recordemos un poco, creada en 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños y niñas apropiados y apropiadas por la última dictadura argentina. La apropiación es un delito, nada menos que cometido por el Estado, porque en la época de la dictadura fue el Estado militar el que amparó estas acciones, y lo que hace Abuelas es luchar contra este delito que no prescribe, el robo de niños. Nos vamos al recreo y seguimos luego en el próximo bloque con más clase de biología con la profe Analía.